Buenos días y bienvenidos a las noticias de las 7 de Castilla y León Televisión. Hoy es miércoles 6 de febrero de 2019. La sanidad sigue acaparando el protagonismo en el Pleno de las Cortes. La oposición arremetió en bloque contra el consejero Sáez Aguado y le pidieron al presidente Herrera que lo cese de su puesto. Rectifique, coja las palabras del consejero de Sanidad y empiece a cambiar todas las decisiones en materia sanitaria que ha hecho en los últimos años. Nosotros estamos apostando por una competencia compleja, difícil, responsable, con mucha dificultad, pero evidentemente lo está haciendo bien el consejero y por eso tiene toda mi confianza y mi agradecimiento. La policía calcula que en el caso del tanatorio El Salvador en Valladolid, 6.000 familias podrían estar afectadas. Las víctimas han creado una plataforma para denunciar. Cada vez hay más establecimientos de juego en Castilla y León. Las asociaciones de jugadores rehabilitados alertan de que se han multiplicado por 3 los casos de juegos online. El Gobierno nombrará un coordinador para su negociación con los independentistas catalanes. El PP teme que sea una cesión a cambio del apoyo a los presupuestos. Nace La Voz del Patio, una publicación elaborada por internos de la cárcel de Burgos para dar voz a un colectivo que consideran olvidado. El primer número sale en abril. Hoy amanecemos con sol en la comunidad, tendremos intervalos de nubes y las temperaturas siguen subiendo. En Zamora y Salamanca llegarán a los 16 grados. La sanidad ha vuelto a ser el tema central en el primer pleno de 2019 en las Cortes de Castilla y León. PSOE y Podemos han cargado contra el consejero Antonio Sáez Aguado y han pedido su dimisión. El presidente de la Junta ha respondido a los grupos de la oposición de forma contundente. Una vez más, la sanidad y sus dolencias y la gestión que hace la Junta de ellas monopolizan el debate, primero con el presidente. Desde el año 2011, ustedes dejaron de ofertar en los hospitales de Castilla y León, ustedes, nadie más, no el Ministerio, ustedes, 467 plazas MIR. Personas de todos los rincones de Castilla y León, que pensamos distinto en aspectos diferentes, hemos llegado a un consenso en 2 cosas fundamentales: defender a ultranza la sanidad pública de calidad y exigir el cese del consejero como primer paso de ese objetivo. Después, con el consejero. El caos que hay en la sanidad pública de Castilla y León, que lo está viendo todo el mundo. Dígame, los consultorios. ¿Cuántos consultorios están abiertos todos los días de la semana? Herrera ha acusado a la oposición de sectaria, de utilizar a Sáez como chivo expiatorio y ha enumerado 20 razones para mantenerle. Porque con él, en Castilla y León, frente a lo que sus señorías digan, no se ha suprimido ni un solo centro o servicio sanitario a pesar de la crisis. Porque con él somos, junto a Aragón, la comunidad no foral con un mejor sistema sanitario público de España. El consejero ha asegurado que se están tomando medidas. Vamos a convocar este año otras 800 plazas. El 35% de los médicos de familia que cumplían la edad de jubilación han sido prolongados. Y ha puesto en valor la asistencia sanitaria de la comunidad. ¿Sabe usted cuántos consultorios locales tenemos en núcleos de menos de 10 habitantes? 304. Entre tanta ansiedad no ha faltado la distensión. Señor Lora, no le he entendido. No le he entendido. O las referencias a Venezuela. Para usted, seguramente, el señor Maduro será un gran gobernante. Para mí, como dice el presidente del Gobierno de España, mi presidente del Gobierno, se trata de un tirano. A Sáez le quedaban aún 2 interpelaciones donde ha dicho que en 2018 se gastó todavía un 6% más de lo presupuestado. En este pleno se abordó también la situación que se vive en algunas empresas del sector cárnico de la comunidad que utilizan fórmulas de contratación al margen de la ley. Denuncian los llamados falsos autónomos y falsas cooperativas. El portavoz de Izquierda Unida pidió a la Junta que actúe contra estos casos y el consejero de Empleo le recordó que esa práctica no es muy común en el sector. Son personas que se dedican a explotar a sus trabajadores, a utilizar figuras completamente ilegales en fraude de ley, a pesar de que así lo indique la Inspección de Trabajo, y que están explotando a sus trabajadores. No digo que sea naturalmente el caso de todos y cada una de las circunstancias de trabajadores y empresarios, porque alguna sanción usted sabe que ha habido, pero con carácter general estamos ante un sector que crea empleo en Castilla y León, que crea riqueza y que, por tanto, merece ser respetado y merece ser apoyado. Ya hay reacciones a la sentencia que dio la razón al PSOE en sus quejas por el bloqueo del PP a la Comisión de Investigación de las Eólicas. La oposición critica en bloque al Ejecutivo. Le acusan de tapar su corrupción. Los populares dicen que nunca quisieron ocultar información. Ya sabemos lo que querían tapar, ya sabemos lo que querían ocultar. Es una más
El Partido Popular está dispuesto a todo para tapar su corrupción. Lo que hicimos ante el planteamiento de este asunto pues fue seguir lo que los servicios jurídicos entendían. Es un hecho sin precedentes, creo que es el suceso más grave de la historia reciente de Castilla y León. El Partido Popular ha hecho lo imposible para que no se abra esta comisión de investigación. Y estuvo más de 2 horas y media hablando de este asunto específicamente, en una comisión que es bastante más complicada que una comisión de investigación. Ayer se retomó el juicio por el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. Cobraron 30 millones en ese concepto. La cúpula de la antigua entidad ha vuelto al banquillo para responder de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Insisten en su inocencia y en que actuaron dentro de la legalidad. 7 años después, 6 exdirectivos de Caja Segovia se sientan en el banquillo acusados de un posible delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado más de 30 millones de euros en prejubilaciones. 12 de ellos, el exdirector general de la entidad, que ha sido el primero en declarar. ¿Se ha vendido que esto es un privilegio? No, señor. Es una restricción de derechos respecto al resto de la plantilla. Porque acordaron que los miembros del Consejo de Dirección no podrían prejubilarse entre los años 2007 y 2011, aunque todo cambió con la fusión en 2010 con Caja Madrid, antes de la creación de Bankia. Hubiera sido una irresponsabilidad que no se acelerara ese calendario de salida. Escribano ha insistido en defender la solvencia y la gestión de la entidad de ahorros. Cuestionar que un consejero de la Caja no tuvo tiempo para examinar una documentación soporte de una propuesta no es cierto. Y hay que decirlo así con rotundidad. No es cierto. Porque el sistema, insisto, con corporativo de la Caja era el más garantista que yo he conocido. La vista continúa mañana con la declaración del resto de acusados, un juicio que se prevé intenso. Ya hay otras 6 sesiones previstas. Los conflictos judiciales de las antiguas cajas se notan también en Burgos. La Fiscalía ha pedido 3 años de cárcel para su expresidente José María Rivas. Se sentará finalmente en el banquillo, acusado de un presunto delito de administración desleal. Según el fiscal, la entidad prestó a empresas endeudadas de su propiedad 35 millones de euros durante el tiempo que duró su presidencia entre los años 2005 y 2010. La Unión de Campesinos de Castilla y León dijo ayer que negociará directamente con Azucarera el precio de la remolacha y en caso de que no ceda, iniciarán una campaña para que no se siembre si se generan pérdidas. Su coordinador regional ha pedido una mesa institucional. Decir que a esos precios es totalmente inasumible sembrar remolacha y o reflexiona o evidentemente nosotros vamos a hacer campaña para que no se siembre remolacha perdiendo dinero. Eso está clarísimo. A partir de ahí lo que hemos pedido es, el AMI no sirve porque se han saltado la torera, no servía el anterior porque han cambiado las reglas de juego cada 2 por 3 cuando le ha interesado a Azucarera y lo que pedimos es una mesa institucional. La policía estima que la empresa funeraria El Salvador en Valladolid pudo cambiar 6.000 ataúdes antes de incinerarlos. Se ha levantado el secreto de sumario de la operación Ignis. Las presuntas víctimas se están organizando para presentar una demanda colectiva. El cambio de féretros no afecta a todas las incineraciones que hizo el Grupo Salvador durante 20 años. El juzgado que investiga el caso estima que se cambiaron unos 6.000 ataúdes. La cantidad de reclamaciones se prevé tan grande que la policía ya ha distribuido un modelo de denuncia. La oficina del consumidor también está desbordada. Pero eso es lo que nos está precisamente asustando, que en 48 horas esto está tomando una polvareda que además con razón, aquellos que se sientan damnificados. Poco a poco el juzgado llamará a los afectados para informarles de la existencia del proceso judicial y que puedan denunciar. De momento, 2 bufetes de abogados han creado una asociación de afectados de la que forman parte ya 30 personas. De los detenidos, el dueño de la empresa y su hijo continúan en prisión. Las diligencias aclararán la responsabilidad en este supuesto fraude millonario de cada uno de los 15 arrestados y también los delitos por los que serán juzgados. En Burgos, en el hospital universitario, una bebé de solo 17 meses dio positivo en cocaína. La pequeña ya ha sido dada de alta y su tutela ha pasado a los servicios sociales de la Junta, hasta que se determine la responsabilidad de los padres. Llegó al centro médico llorando, de forma desconsolada y en un estado de máxima irritabilidad. En un principio, el pediatra trató a la pequeña por un cuadro de dermatitis, pero unos análisis determinaron el motivo real de la intoxicación. También en Burgos, la justicia ha condenado a la aseguradora de SACIL a pagar 135.000 euros a la familia de otro bebé.
Este falleció a consecuencia de una infección contraída en la unidad de neonatos del Hospital Universitario. Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la gestante dio a luz a sus gemelos. El origen, una bacteria procedente de una deficiente higiene de las manos del personal. La Policía Nacional ha detenido a 8 personas en una operación contra la pornografía infantil, entre ellas un joven de 25 años en Segovia. Usaba conexiones de Internet de familiares que han sido investigados pese a no tener relación con los hechos. Esta red compartía archivos pedófilos que, por error, uno de los detenidos en Sevilla envió a los agentes que vigilaban su libertad provisional. Buscaban la fama en redes sociales colgando los vídeos de sus hazañas y al final han sido cazados por la policía. Les hablamos de 2 grafiteros que han sido detenidos en Oviedo por dejar su marca en estaciones de tren de Valladolid, Ávila, Burgos, León, Zamora y así otras 8 provincias más. Sus pintadas han ocasionado daños en trenes y edificios por valor de 850.000 euros. Ahora tendrán que hacer frente a su vandálica afición. Ayer se celebró el Día Internacional de Internet Seguro y para promover el uso seguro de la red que hacen los pequeños, los expertos apuntan al papel y deber de los padres en el consumo de sus hijos. Detrás de la red está el ciberbullying. Se estima que con solo 9 años un niño ya controla 4 perfiles en las redes sociales. La reina Leticia presidió en Madrid esta jornada en la que fue reconocida como Cibercooperante de Honor 2018. Los establecimientos de juego en Castilla y León han aumentado. En este año 2019 tendremos 20 nuevos locales dedicados al azar. Las asociaciones de jugadores rehabilitados están preocupadas, alertan de que se han multiplicado por 3 los casos de juego online. Además se quejan de que nuestra comunidad sea una de las pocas que no han reconocido la ludopatía como adicción. Este sonido suena en 14.000 máquinas tragaperras de Castilla y León, una por cada 180 habitantes. Las asociaciones de jugadores rehabilitados denuncian una legislación laxa en la comunidad. 300 metros entre el mismo tipo de negocios. Para que os hagáis una idea, los que sois de aquí de Valladolid, si quisiéramos llenar el Paseo de Zorrilla de casas de apuestas, casinos y bingos, lo podríamos hacer perfectamente, pegados uno al lado del otro, porque son diferentes tipos de negocio. La normativa también dicta que entre un establecimiento de juego y un colegio tiene que existir una distancia de 100 metros. No siempre se cumple. Lo comprobamos en Valladolid. Prácticamente enfrente de este local de juego hay un colegio. La longitud en metros la vemos sobre el mapa. María Jesús lleva 9 años en rehabilitación. Nos cuenta que cada vez son más los jóvenes que llegan a las asociaciones. Ahora lo tenemos en la puerta del colegio, al lado. Y nos vamos en el recreo, en vez de irnos a tomar una Coca-Cola y un bocadillo, nos vamos a la casa de apuestas. Y es tan fácil, primero por la publicidad. Porque el año pasado fueron 3 millones los anuncios que invitaban al juego o a las apuestas. En tan solo 2 años en Castilla y León, los salones de juego han aumentado un 36%. Los presupuestos de Pedro Sánchez continúan en medio de una montaña rusa. Todo depende de los independentistas para que salgan adelante. Lo que en un principio parecía imposible, tras las enmiendas de Esquerra, ha cambiado tras aceptar el Ejecutivo la figura de un relator neutral en una mesa de diálogo. Este lunes era una línea roja. Quitar el conflicto político de los juzgados. Y 24 horas después ha quedado reducido a una mesa de diálogo que la Generalitat y los independentistas aceptan como suficiente para retirar la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Sánchez, eso sí, con mediadores. Aquel que de alguna manera no solamente ayuda, sino que actúa como fedatario. Que el Gobierno rechaza y lo reduce a un coordinador. Porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley. Si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno. De momento la terapia, la negociación sigue adelante. Me consta que hay un diálogo entre el Gobierno y el Govern. Lo que no ha habido todavía es un acuerdo. Porque esa figura del testigo neutral es la clave. Aceptar un verificador en esa negociación que ustedes quieren tener con los independentistas en Cataluña es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional.
Los populares no respaldan la negociación y piden las urnas. Ojalá no los haya porque son nefastos para la recuperación económica de España. Lo lógico sería que hubiera elecciones cuanto antes. No puede haber monedas de cambio. También Podemos ve en el horizonte unas elecciones si los presupuestos no logran salir adelante. El presidente del PP, Pablo Casado, anunció ayer en Segovia que seguirá apoyando a los presidentes autonómicos de su partido para que bonifiquen el impuesto de donaciones y sucesiones, hasta que pueda suprimir esos impuestos desde el Ejecutivo. También calificó como un error la subida del salario mínimo interprofesional. Lo dijo en la primera parada que hizo en Castilla y León en la visita a la empresa Ontex, donde también le acompañó Alfonso Fernández Mañueco. Los indicadores macroeconómicos independientes que nos daban las primeras luces de alarma. Pero ayer esas luces se convirtieron en rojo. Esas luces al final sonaron con sirenas en el que la desaceleración se convirtió en una catástrofe para el empleo. Un proyecto renovado del Partido Popular sigue una línea básica y esencial, que es una apuesta clara por favorecer el entorno para las empresas. Después de 16 días de huelga indefinida y sin haber conseguido sus objetivos, los taxistas de Madrid han desconvocado los paros. Anoche finalizó en la sede de la Federación Profesional del Taxi el recuento del referéndum. Fue una votación numerosa, pero menor de lo que se esperaba. El 53% votó a favor de regresar al trabajo. La lucha se traslada ahora al Congreso y a los tribunales. Los taxistas han entregado una enmienda a los principales partidos para que modifiquen el decreto ley. Lo que pretende, y ya lo conocen ustedes, es la regulación clara del servicio de los vehículos de arrendamiento con conductor que diferencie claramente las VTCs de los taxis, que permita una convivencia razonable en un sector en que las VTCs no figuran dentro de la normativa del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió ayer con exministros chavistas para hablar sobre la transición del país. Lo hizo con la incertidumbre como telón de fondo por si el ejército permite o no la entrada de ayuda humanitaria que ha enviado a Estados Unidos y que rechazó Nicolás Maduro. Juan Guaidó denuncia que el régimen chavista está intentando ocultar más de 1.200 millones de euros en el extranjero. Están tratando de mover desde Bandes un dinero que estaba en una de las cuentas a Uruguay. Pide a las autoridades uruguayas que no permitan ese desvío de dinero público venezolano. Ocurre mientras el primer cargamento de ayuda de Estados Unidos espera en Colombia para entrar en el país y comenzar a paliar la crisis humanitaria. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibiótico o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. La gran duda es si los militares leales a Nicolás Maduro permitirán la entrada de la ayuda, ya que el presidente chavista la rechaza de plano porque dice que no son mendigos, e insiste. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta, o es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie se los aseguro, ni un soldado invasor. Maduro continúa así con su retórica prebélica. En unos segundos abordamos la información deportiva, después les mostraremos un proyecto periodístico que sale desde la cárcel de Burgos. El resultado lo veremos en abril, lo han elaborado 7 internos, será el primer periódico que se hace en un centro penitenciario, se llama La Voz del Patio y dará voz a un colectivo a veces olvidado. También veremos cómo han comenzado los chinos su año nuevo, en esta ocasión es el año del cerdo, que representa la nobleza y la honestidad, aunque también la ingenuidad. En las celebraciones no faltaron imágenes tan espectaculares como estas. Luego lo vemos con detalle. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para este día, en el que van a subir las temperaturas máximas, jornada soleada con intervalos nubosos solo a primera hora. En la jornada de hoy, miércoles, tendremos temperaturas agradables para esta época del año, con máximas que pueden alcanzar los 16 y los 17 grados. A primera hora de la mañana persistirán las brumas, pero poco a poco se irán despejando los cielos en la mayoría de las provincias. En zonas del norte de León, Palencia y Valladolid encontraremos nubes altas con vientos de baja intensidad. Ya caída la noche, las heladas serán débiles. El mercurio no bajará más allá de los 2 o 3 grados bajo cero.
Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en Bruselas. Esta tarde se celebra el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, participará en este encuentro que ya va por su edición número 133. En la reunión más reciente se abordó la nueva estrategia de la Comisión Europea contra el cambio climático, que prevé que la economía europea sea neutra en carbono para el año 2050. También hoy se celebran en Valladolid unas jornadas que abordan la protección de datos en la sanidad de Castilla y León. Es el 16º Foro de Seguridad que se realiza en este sentido y en el acto inaugural estará presente el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguad. Las cigüeñas son las únicas habitantes de la ciudad del medio ambiente de Soria. Hay 25 parejas y sus pesados nidos se han convertido en un peligro. Ha tenido que intervenir la Junta con un método experimental para aligerar y asentar esos nidos. Por San Blas la cigüeña verás o antes, ya que muchas ni siquiera se marchan. En la ciudad del medio ambiente sus círculos en el cielo son casi el único signo de vida. Junto a las cúpulas de la energía, 25 parejas tienen su hogar, pero los nidos en las plataformas corren riesgo de caer por el peso. Por este motivo, el equipo de intervención en altura de la Junta de Castilla y León está aplicando una técnica novedosa que rebaja los nidos. Esta sirga va cortando el nido a la altura que nosotros la colocamos y cuando ya lo lleva cortado en el último momento lo arrastra y cae todo abajo. Con lo cual casi sin trabajo, nosotros mirando cómo trabaja el camión, nosotros simplemente desde abajo colocamos esa sirga, la dejamos bien amarrada, bajamos y el camión tira y lo que hace es guillotinar el nido a la altura que nosotros consideramos, ¿no? Menos laboriosa, más segura y por así decirlo, más eficiente, ¿no? En lugares habitados se suele utilizar plataformas mecánicas. Hoy es el último día en que se aplica en este lugar, ya que el tiempo se echa encima y las cigüeñas reclaman su espacio. Sí que es cierto que vamos un poco retrasados, la climatología pues así lo ha exigido. Aquí el respeto a los animales prima sobre todo los demás. Algunos de estos nidos pueden superar la tonelada de peso. En su día se colocaron 2 plataformas de este tipo para preservar la especie en la zona, que tuvieron un coste cercano a los 300.000 euros. El cerdo representa en el horóscopo chino la nobleza y la honestidad, aunque también la ingenuidad. A él le dedican su año 4717, que comenzó ayer. Las celebraciones nos dejaron imágenes tan espectaculares como estas. No faltaron exhibiciones de natación sincronizada, acrobacias imposibles y coreografías multitudinarias. Montajes grandiosos, llenos de luz y color, que denotan la férrea disciplina con la que se rigen en el país oriental. Las actuaciones formaron parte de la llamada Gala de Primavera, el programa de televisión más visto cada año en China. 7 internos de la cárcel de Burgos van a publicar en abril el primer periódico elaborado en un centro penitenciario. Se llama La Voz del Patio, un proyecto de la Fundación Caja Burgos y la obra social La Caixa para dar voz a este colectivo. Un centro penitenciario es como una pequeña ciudad en la que acontecen asuntos de lo más interesantes. Esos asuntos serán el punto de partida de las historias que recogerán las primeras páginas de La Voz del Patio. Lo que interesa a los internos es el punto de partida, pero el ejercicio, y también parte del taller, ese ejercicio que es hacer un periódico, ¿no?, con una cierta ética y con una cierta responsabilidad de hacer algo que interese a la gente, ¿no? Lo primero para poner en marcha el proyecto es conocer cómo se trabaja en una redacción convencional. Nos han dado todas las normas que hay que seguir en la redacción de un periódico, todas las partes y secciones del que consta. Después comienza el reparto de tareas. Yo escribir, porque tengo algún libro publicado de poesía. A mí me gusta entrevistar también y escribir. Y de las primeras ideas brotan la ilusión y los objetivos personales y profesionales. Nuestra intención es hacer este periódico dando a conocer noticias, formándonos, o sea, realizando reportajes, entrevistas, fotos, contrastando información y dar a conocer los aspectos positivos. Estas historias podrán adquirirse en centros cívicos o bibliotecas. Se publicarán 5.000 ejemplares cada 4 meses. Pues así nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales de Castilla y León Televisión. Adiós.